Vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Antes del 59, mi madre falleció en el año 50, quedé huérfana chiquita, tuve que a los 8 años trabajar de doméstica. Imagínense cómo sería la vida de Las Tunas en aquella etapa, donde populaba la miseria. Viví en el barrio que amo, y le digo mi aldea, el Marabú. Allí mi abuelo nos había comprado una casa que hubo que venderla para enterrar a mi madre. Y entonces fueron muchos los sufrimientos. Estaba en la escuela, tenía ya 5º grado y tuve que dejar la escuela para trabajar de doméstica. Recuerdo con tristeza cuando vivía allí en el Marabú que habían niños que morían de lo que llamamos lombrices, parásitos, enfermedades, como las del padre de una amiguita mía de Tabaquito, que estaba tuberculoso, Pino Rondón. Y al triunfo de la revolución, eso que era el único hospital que había aquí en Las Tunas, se fue logrando tener el Hospital Mártires de Tuna, se lograron todo lo que hemos visto hoy, el médico de la familia, todo el proceso que se llevó a cabo para dotar de enfermeras, de más médicos. Hoy en Las Tunas existe una universidad de ciencias médicas, existe una escuela, un politécnico de la salud. Eso antes de la revolución ni se soñaba. Sin embargo, miles y miles de jóvenes tienen la posibilidad hoy de estudiar medicina, de estudiar cualquier profesión que desee estudiar. Tuve la posibilidad, por todo el trabajo que fuimos realizando, conjuntamente con otros jóvenes también, de poder estar cuando precisamente se constituyeron los órganos del Poder Popular, y entonces ahí vi la posibilidad de ayudar en mi comunidad, de ser la primera delegada de mi circunscripción, de trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, hacer todo un trabajo encaminado a que la revolución cada día fuera hacia adelante. Y pienso que toda la vida le estaré plenamente agradecida a la revolución, a ese 1 de enero luminoso que nos trajo la libertad. Esa libertad que no todas las veces muchos creen que se puede mantener. Y sí, los que conocimos lo que fue el ayer, sabemos que tenemos que defender el hoy para el mañana de nuestros hijos, de nuestros nietos. Como decía una amiga que tengo, Leonor Leiva, de doméstica a doctora. Pero no es porque sea de doméstica a doctora, es que siempre me gustaron los niños, siempre me gustó precisamente enseñar. Y es mi mayor alegría, es lo que me da fuerza cada día a levantarme para trabajar, para tratar de que los jóvenes de hoy sean mucho mejor. A principios de los años 90, la nación entró en una crisis económica que no tenía precedente. En 1989, solo la visión de un hombre como Fidel Castro pudo adelantar lo que pasó, la implosión del socialismo en Europa del Este. Y el país quedó sin energía, sin materias primas, sin mercado, sin tecnología. De manera que todos los cubanos sufrimos entonces en una precariedad material. Contrariamente a lo que se pensaba que podía haber ocurrido, provocó un gran sentimiento de unidad para resistir frente a aquella situación tan traumática. El enemigo, por supuesto, calculó que ya sin el apoyo del socialismo internacional a la revolución cubana le quedaría poco tiempo, y por eso arreció todas las medidas del bloqueo, ley Torricelli, ley Helburton, presiones de todo tipo. Sin embargo, la nación encontró recursos para resistir, y uno de los recursos fundamentales fue el mantener el compromiso con la revolución, mantener el compromiso de unidad, mantener el compromiso consigo misma
de poder resistir los embates de aquella crisis económica tan aguda que se sufrió. Fíjate que nos quedamos efectivamente sin la posibilidad de elaborar alimentos, sin la posibilidad de trasladarnos, sin la posibilidad de sustituir las cosas que caían en obsolescencia, sin la posibilidad de cambiar el ropero, sin la posibilidad, en definitiva, de sanarnos. Y hubo crisis alimentaria, no solo crisis de transporte o crisis de las comunicaciones, hubo en verdad una gran crisis económica que impactó a todos los segmentos de la población. Cuando se producen este tipo de crisis materiales, por supuesto que eso tiene impacto en la moral, tiene impacto en la conciencia, tiene impacto en lo que hoy llamamos, o siempre se ha llamado, la espiritualidad. Y hay personas que efectivamente, aunque no sean muchas y pasó, pues comienzan a debilitar su compromiso con la revolución, su compromiso con el país. Por eso el 5 de agosto de 1994 se produjo un hecho que igualmente como la crisis tampoco tenía precedente, que fue una manifestación contrarrevolucionaria con cierto apoyo de masas en la ciudad de La Habana. Incitado, por supuesto, desde el norte, incitado por la labor de propaganda y de desmoralización que desarrollaba desde el norte, pero lo cierto es que cientos de personas se lanzaron en la calle Galeano y Malecón en un hecho de una revuelta, disturbios callejeros, lanzando piedras, lanzando palos, destruyendo recursos del Estado, destruyendo recursos de personas naturales, incitando más a la violencia. Y el que fue en primera línea a enfrentar aquella situación fue el comandante en jefe Fidel Castro, que preparó incluso a la escolta y le dijo, no, vamos sin armas para allá, y después explicó si había que poner algún muerto y hubiera preferido que lo pusiéramos nosotros, pero había que enfrentar aquello con la dignidad de la revolución. Y se personó allí, donde ya había muchos revolucionarios destacados enfrentando aquella situación, y con su sola presencia logró aplacar aquello, que incluso muchas de las personas que estaban manifestándose dentro de aquellos disturbios, dentro de aquellos desórdenes, pues al verlo a él, pues comenzaron a enarbolar consignas revolucionarias y a decir Fidel, Fidel. Pero fue efectivamente un momento estremecedor. Las crisis materiales efectivamente degradan los compromisos espirituales y puede haber manifestaciones de personas que antes estaban comprometidas porque habían sido beneficiadas con la obra de la revolución, que asuman entonces posiciones contra la revolución. Yo soy el que anda por ahí empujando un país. No es una fantasía, es cierto. Me he pasado la vida empujando un país, con grandes piedras del camino y mis zapatos gigantes. Cabe recalcar que la COVID-19 nos acercó a las comunidades. Eso nunca lo habíamos hecho. Estando en nuestra zona de defensa, estando en nuestros consejos populares, allí mismo apoyando a nuestra población, no lo habíamos hecho. Y decidimos recobrarlo en el Congreso de la FEU. Entonces el Congreso de la FEU comienza en la base y termina en la universidad. Pero decidimos darle una pauta al Congreso de Comunidades. Marcó en nuestra provincia, marcó en nuestro país. Nos llegamos a las comunidades donde habíamos trabajado durante todo un año de trabajo, vimos los resultados con nuestra población, hicimos que las propias acciones que hacían nuestro pueblo formaran parte de nuestros congresos y de esa manera revolucionamos el barrio. La FEU revoluciona actualmente su universidad, revoluciona el país, pero también revolucionó el barrio. Muchos jóvenes cubanos preparados por la revolución estén emigrando hacia los Estados Unidos, reconsiderando su proyecto de vida, viendo la única posibilidad de obtención de la felicidad en aquel escenario que todavía es próspero y que todavía promete cosas, huyendo a este escenario de precariedad que tenemos aquí. Pero los que quedamos en Cuba tenemos que comprender que lo que nos corresponde es mantener los niveles de compromiso con el sistema y sobre todo dedicarnos a trabajar por reactivar la economía, por regresar a una situación, ahora se está llamando de nueva normalidad, sí, pero la nueva normalidad es trabajar otra vez con intensidad, es sudar la camisa,
Es el compromiso cotidiano de cumplir cada uno la tarea que le corresponde, sea cual sea, porque solo en la sumatoria de los buenos resultados del trabajo estará la verdadera resistencia material para vencer toda esta situación de crisis que estamos enfrentando. Hombre, como en todos los modelos, como en todas las gestiones, como en todos los procesos, no es que sean en zigzag, en algunas tareas habrá aciertos, en otras no tan aciertos, pero tenemos que comprender que en definitiva entre todos podemos salir adelante. El 11 de julio de 2021 sucedieron varios hechos en todo el país, en Las Tunas también, personas que se lanzaron a las calles, quizás generado por toda la crisis que estaba viviendo un país, apagones, crisis alimentaria y otras situaciones. En nuestro barrio, en la circunscripción 13 de Barrio del México, lo que no se podía permitir sí eran hechos vandálicos, personas que atentaran contra el gobierno del Estado, y a ellos también salieron los revolucionarios a corregir lo mal hecho, a lo que no estaba bien. Creo que hay que estar más cerca del pueblo, eso nos demostró que hay que escucharlos más, estar más apegados a ellos, ver sus necesidades, qué necesitan transformar, cómo lo quieren transformar, y eso sí nos enseñó eso, a estar más unidos. En este barrio hubo un sinnúmero de transformaciones, estamos hablando de una plaza que nunca estuvo en uno de los planteamientos de ellos, pero sí en el proceso de acompañamiento al barrio salió a la luz que querían una plaza reformada y se ha venido trabajando en ella. También este lugar de acá, que es el Rincón de la Rumba, un rincón de ellos todos los tercer domingos de cada mes, hacen sus fiestas populares porque aquí predomina la religión yoruba, que tiene 2 cabildos, un centro espiritual, y aquí predomina solamente eso. También se hicieron varias transformaciones, se arreglaron pisos de tierra, se transformaron viviendas, techos, actividades culturales donde ha estado implicada la FEO, en las universidades. Se hizo un levantamiento de la necesidad de estudios que tienen ellos y sobre qué carrera deseaban estudiar más, qué más que deseaban ellos estudiar. También tenemos por acá una parcela donde 2 jóvenes emprendedores se sumaron y hicieron una parcela con todas las condiciones que está solamente bellísima. Eran unos jóvenes que estaban desempleados y hoy tienen una parcela de producción. La federación también nos acompañó en todo este proceso de sumar a las mujeres a cursos de peluquería. También estaba preparando las condiciones para tener un lavatín en la comunidad y un sinnúmero de actividades que han venido a cambiar y a transformar lo que hoy es el México. Así que perdonen si no escucho las quejas de mis contemporáneos. Yo no puedo hacer otra cosa que seguir empujando un país. Yo creo que hay momentos en la vida de todo periodista, o sea, coberturas que te marcan para siempre, de las que nunca te puedes olvidar aunque pasen los años. Y en mi caso fue precisamente la cobertura de la desaparición física de nuestro comandante en jefe. Y digo física porque yo creo que de cierta manera todos nos habíamos hecho la idea ya de que Fidel era un hombre eterno, y de hecho lo es. La vida ha demostrado que Fidel es un hombre eterno. Vimos morir su cuerpo, pero vimos en esos días de tanta tristeza, porque la tristeza fue innegable, cómo renació del corazón del pueblo, del corazón de los niños, de los hombres, de las mujeres, el ejemplo, el ideal de Fidel. Y el hecho de que la palabra o de que la frase "yo soy Fidel" se convirtiera en una consigna demostró más que nunca que Fidel, lejos de morir, había pasado a la eternidad. ¿Por qué motivo? Porque seguiría y seguirá viviendo para siempre en el corazón de nuestro pueblo. Yo creo que en Cuba hay un principio que se hereda, como mismo se heredan los genes, como se heredan las características familiares, y es el principio de continuidad. Es un principio que nos ha acompañado desde los tiempos inmemoriales de nuestra historia, porque ¿quién no puede decir que Martí no fue continuidad de aquellos primeros mambises? Y por supuesto después vino un Fidel, una generación del centenario que fue continuidad de Martí, y ahora hay toda una generación que ha seguido los pasos de Fidel, que siguió los pasos de Raúl y que hoy enfrenta con mucha serenidad, con mucha honestidad y con mucha honradez el momento histórico que vivimos. Yo creo que la continuidad en Cuba está expresada de muchísimas maneras,
pero la más importante es el hecho de que a varios años ya del fallecimiento de nuestro comandante seguimos diciendo Fidel y se sigue sintiendo el mismo cariño, el mismo respeto de todo este pueblo por su líder. Sin embargo, yo creo que tenemos que comprender que cada hombre es hijo de su tiempo y que las decisiones que toma un hombre dependen también del momento histórico en el que vive. Y lo digo precisamente porque no es un secreto para nadie que hoy toda la campaña mediática que siguen nuestros enemigos, o una gran parte de ella, están enfocadas en desacreditar a nuestro gobierno revolucionario, pero sobre todo a la figura de nuestro presidente Díaz-Canel. Yo creo que tenemos que tener presente que nuestro presidente y las personas que hoy lo acompañan en esta batalla diaria por llevar a Cuba adelante son personas que se formaron y que crecieron bajo los ideales y los principios de Fidel, de Raúl y, ¿por qué no?, también de Martí, porque yo creo que todo revolucionario ha estudiado y ha leído a Martí. Pero estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, y yo creo que tenemos que aprender también a ponernos en la piel de quienes tienen que tomar las decisiones, de quienes tienen que conducir un país. Por solo poner un ejemplo, nuestro presidente con apenas escasos días o un mes de electo en esas funciones ya tuvo que enfrentar algo tan terrible como un accidente aéreo, y de ahí en adelante pudiéramos hablar del tornado que arrasó con parte de nuestra capital, la pandemia de COVID-19, los accidentes del Saratoga, supertanqueros ahora, el huracán Ian. Y yo creo que lo más importante es que lo hemos visto siempre, como mismo vimos a Fidel, como vimos a Raúl y a la generación del Centenario, allí, cerca del pueblo, en el lugar de los hechos. No lo hemos visto desde una oficina o un buró tomando decisiones o ordenando, no lo hemos visto allí, escuchando al pueblo. Incluso cuando lo vemos en los intercambios con los cuadros, con las personas que dirigen, siempre lo escuchamos hacer referencia al pueblo, a cómo se siente el pueblo. Si Cuba fuera un estado fallido, si nuestro gobierno fuera un estado fallido, como han hecho parecer, bueno, hoy estuviéramos lamentando miles de víctimas humanas por un huracán de la categoría de Ian, pero tuviéramos millones de muertes por una pandemia que a los países más desarrollados les arrebató millones de vidas. Sin embargo, Cuba tuvo vacunas, Cuba hoy se recupera, porque yo creo que Cuba es el ejemplo de lo que pueden hacer la solidaridad, de lo que puede hacer el esfuerzo, de lo que puede hacer la unidad del pueblo. Y yo creo que lo más importante hoy es entender que los tiempos son diferentes, que los momentos son diferentes. Reconocer las vicisitudes que tenemos. Es real que hoy se viven complejidades muy serias y el pueblo las vive, pero yo estoy segura de que también nuestros dirigentes sufren y sienten en lo más hondo esas vicisitudes del pueblo. Y lo que no podemos permitir es que nos dividan, que nos separen. ¿Por qué motivo? Porque si continuidad son los dirigentes que hoy llevan adelante el país, continuidad también es este pueblo. Y el principio mayor de la continuidad en Cuba se expresa por la unidad de todos los cubanos. No hay un momento difícil en este país en que no volvamos a las ideas de Fidel, al ejemplo de Fidel, y eso demuestra que es un hombre que es imperecedero y que seguirá vivo por los siglos de los siglos, porque yo creo que nadie se va a negar, o al menos yo no me negaré nunca, que mi hija conozca el legado de Fidel y a que pueda sentir a Fidel como si hubiera tenido el privilegio que tuve yo de coincidir con él en el tiempo de vida y en el tiempo de existencia. Y es por eso que jamás voy a olvidar cómo en respaldo a esa figura enorme, a esa figura que a la vez fue tan humilde y tan sencilla, todo aquel mar de pueblo que asistió a despedirlo, aquel acto en Santiago de Cuba, coreó aquella canción que llegó a ser himno para nuestro país, de que los agradecidos te acompañan. Y aquí estamos los agradecidos acompañándolos siempre. Y yo llevo en mi recuerdo y siempre me emociono cuando pienso en las palabras de Raúl, que por primera vez en la historia yo escuché la voz quebrada de nuestro general de ejército. Y la voz quebrada de nuestro general de ejército, que no era por debilidad, era por sentimiento, era por la sensibilidad tan grande hacia ese que fue su hermano, pero al mismo tiempo su compañero de lucha, pero al mismo tiempo el hombre del que él también fue continuador, cuando nuestro general de ejército dijo: Fidel, Fidel, hasta la victoria siempre. Y así decimos nosotros: aquí estamos, comandante, para usted hasta la victoria siempre, y por la victoria todo.